Estimados docentes, bienvenidos a la segunda parte de nuestro primer tema denominado la educación remota de contingencia. Esta vez vamos a hablar sobre las competencias TIC para docentes. Y este tema realmente es muy importante, no solamente por las circunstancias que estamos viviendo hoy, sino porque desde por lo menos los últimos 10 o 15 años, los docentes han tenido que implementar diferentes recursos, estrategias y prácticas que tienen que ver o en algún momento están vinculadas con la tecnología. Sin embargo, a continuación les voy a explicar por qué las competencias TIC no se referencian exclusivamente con la tecnología. Es un conjunto de elementos que nos van a dar las bases para poder convertirnos en docentes innovadores, sobre los cuales no solamente se apoyan, sino que pueden potenciar la tecnología para sus prácticas y para beneficio de sus estudiantes. Para comenzar, les voy a dejar estas primeras preguntas. ¿Qué son? ¿Dónde estoy? ¿Y qué me hace falta? Estas van a ser nuestras preguntas orientadoras porque al final de esta temática vamos a hacer un ejercicio muy interesante que les va a permitir responderlas. Bien, para comenzar quisiera comentarles, no sé si tal vez ustedes ya conocen, pero en el año 2013 el Ministerio de Educación hizo un análisis en el cual se estudiaron las diferentes competencias y estándares a nivel mundial, porque pues han habido muchísimos desde diferentes entidades, organizaciones públicas, privadas, para establecer qué es eso que necesita saber un docente para considerarse ser competente en TIC. Tuve la gran fortuna en el año 2013 y 2014 trabajar con el Ministerio de Educación desde el diseño a la implementación de este documento denominado Competencias TIC para el desarrollo profesional docente. Allí pues se hicieron diferentes conversatorios y se llegaron a muchísimas ideas, pero en general todas las opciones que veíamos en el camino es que definitivamente es necesario transformar. Y transformar estas prácticas integrando las TIC para favorecer el aprendizaje. Ahora tengan en cuenta que, ya lo había mencionado antes, la integración de las TIC es un medio más no un fin. Además, es importante comenzar a adoptar, es decir, cómo esa tecnología o cómo esos recursos o esas posibilidades lo podemos poner a nuestro favor, que sean realmente asequibles desde diferentes puntos de vista, desde lo pedagógico y por supuesto desde las realidades de nuestros estudiantes y las comunidades. Y por supuesto que éstas se conviertan en herramientas reales también para el acceso al conocimiento. Ahora, a continuación les voy a mostrar cuáles son esas competencias. Y fueron descritas en 5 grandes temáticas o en 5 ramas, que si lo queremos llamar así. Estas competencias, así como ustedes la ven, pues fueron estructuradas en un pentágono, de tal manera que estén conectadas. ¿Y cuál es la idea? Que definitivamente, y aquí es donde seguramente muchos de ustedes, los que no conocían este documento y estos lineamientos, pensarán que ser competente de TIC significa saber sobre tecnología. Y realmente no es el caso. Por supuesto, es uno de los criterios, pero hay 4 más que son igualmente importantes. Vamos a verlo en el orden hacia la derecha. En ese orden de ideas, por supuesto, la primera es la competencia tecnológica. Luego encontramos la competencia pedagógica, la competencia comunicativa, la competencia de gestión y la competencia investigativa. Cada una de ellas tiene diferentes intencionalidades y tiene uno de los más relevantes es tener en cuenta que un docente actúa, por ejemplo, nosotros siempre que estamos orientando un grupo o orientando cualquier práctica pedagógica, no solamente estamos enfocados única y exclusivamente en lo disciplinar, ¿cierto? También tenemos que ver lo actitudinal, tenemos que ver, por ejemplo, elementos como la creatividad y, por supuesto, otros elementos que pueden ser ya de otros índoles, por ejemplo, o incluso administrativos. En ese mismo orden de ideas vamos a ver que ser competente TIC significa tener la capacidad de conectar todos esos elementos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente tengamos que saber cómo utilizar un recurso o un dispositivo,
es decir, un elemento digital o un dispositivo, sino que también podemos usarlo con una intención y con un trasfondo pedagógico. Además, generando estrategias que permitan comunicarnos efectivamente con nuestros estudiantes, que posteriormente, por ejemplo, en algún tipo de actividades, nos permitan llevar a cabo acciones que sean, por ejemplo, proyectos de investigación o que nos permitan mejorar cosas dentro de las instituciones. Tenemos ejemplos de docentes que a través de los proyectos de clase pueden generar efectos en las comunidades. Por ejemplo, un proyecto de clase como por ejemplo una emisora que se puede trabajar, por ejemplo, a través de un podcast, puede tener un impacto en una comunidad como convertirse en un medio de divulgación de las noticias de su comunidad. Entonces, de esa manera podemos conectar y no se trata, como repito, no se trata únicamente de pensarnos en el manejo de la tecnología. Así que esta es una primera invitación a pensarnos. Ahora, no solamente hay que pensarnos en que son 5 elementos, sino que además tienen diferentes niveles de desarrollo. El primer nivel es el nivel de exploración. Estos niveles de competencia están determinados y están enfocados en a qué tanta profundidad o qué tanto impacto podemos lograr con cada una de estas competencias. Entonces, el primer y el nivel más fundamental es el de exploración. Es decir, es el momento donde yo estoy conociendo, por ejemplo, en el caso de la tecnología, pues reconozco unas herramientas y algunas formas de integrarlo en ciertas prácticas. ¿Sí? Tal vez muchos docentes puedan ser exploradores, pero si ahora no solamente los reconozco y los utilizo de vez en cuando o para cosas muy básicas, además de eso los integro dentro de mis procesos educativos en cualquier momento, para, por ejemplo, para utilizarlo para explicar, utilizarlo para evaluar, utilizarlo para reforzar o incluso para retroalimentar. En este segundo momento, pues ya el docente ha tenido que pasar por un ejercicio de exploración, por supuesto. Y el tercer nivel al cual idealmente todo docente debería llegar en algún momento es el de la innovación. Innovación tampoco significa cambiar o reestructurar completamente sus prácticas, no necesariamente, pero sí, por ejemplo, puede hacer aplicar lo que ya sabe de nuevas formas o de formas diferentes. Es, por ejemplo, diseñando cosas nuevas, dando solución a problemas reales o incluso identificar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, tampoco se trata de algo demasiado, por ejemplo, volverse un experto en tecnología o volverse un pedagogo de tiempo completo. No se trata de eso, pero sí es llegarnos a pensar dentro de nuestras prácticas docentes que podemos cambiar y que podemos mejorar. Estos son los 3 niveles a los cuales buscamos llegar. Recuerden que pasamos en un primer momento de exploración, luego a un segundo momento de integración, idealmente poder llegar a un momento de innovación. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de identificar su propio pentágono de competencias. En el aula ustedes van a encontrar algunos elementos, por ejemplo, además del documento completo, que no tienen que leerlo, pero es una buena idea que lo descarguen y lo tengan presente. Es muy interesante, es muy sencillo de leer y allí encuentran todo el trasfondo de dónde salen las competencias TIC para docentes. Y luego les va a aparecer un documento en el cual ustedes pueden descargar y a través de una serie de afirmaciones, ustedes se van a autoevaluar. Cuando ustedes se evalúan, ustedes van a marcar en cada una de las casillas que ustedes consideren y luego van a identificar cuál es su tendencia en cada una de las competencias. Entonces, si la mayoría de mis resultados están hacia integración, entonces yo tengo una tendencia a ser integrador o innovador o explorador. Y aparte van a encontrar este pentágono así como lo encuentran y ustedes simplemente seleccionan cuál es el nivel de desarrollo de sus competencias para lograr este pentágono de su estado actual de desarrollo a nivel. Y por supuesto, esto nos va a poder responder, nos ayuda a responder estas dos preguntas. ¿Dónde estoy y qué me hace falta?
Y esto va a ser un ejercicio que les voy a pedir, es un ejercicio de reflexión, es un ejercicio que yo les pido que lo hagan a conciencia, no se preocupen si, por ejemplo, en todas están en el explorador, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el ejercicio? Y yo lo he hecho este ejercicio en diferentes momentos y en diferentes instituciones, incluso en ejercicios de investigación, ha resultado muy valioso porque los docentes generan la conciencia de hacia dónde yo debería proyectarme como docente en cuanto a las competencias TIC. Y también eso les va a ayudar a cambiar un poquito la idea de que ser competente en TIC o simplemente implica saber manejar herramientas o ser muy recorrido en el uso de tecnología, no necesariamente. Así que en este ejercicio los invito a que hagan esa autoevaluación, a que identifiquen su pentágono de competencias y sean capaces de ustedes mismos de responder dónde estoy y qué me hace falta, hacia dónde vamos. Entonces, los invito a desarrollar ese diagnóstico, es un ejercicio muy interesante. También van a encontrar dos elementos en el aula muy valiosos. Uno es una reflexión que hace el director de educación del Banco Mundial, y también unas reflexiones de la UNESCO en torno a las estrategias y cómo abordar la educación de remota de contingencia. Y con esto cerramos este primer tema. Muchísimas gracias y espero verlos pronto en las sesiones sincrónicas.